Yo decía, y lo voy a ratificar mañana y lo ratificaré el viernes. El viernes seguramente haré un comentario ya evaluando el fin de esta campaña electoral, mañana o el viernes. Que es una campaña realmente asquerosa. Perdón el uso del término, pero es asquerosa esta campaña. Una campaña que es de las peores, si no de la peor que yo recuerde. He tenido la oportunidad de cubrir elecciones en este país desde el año 94 como periodista, como reportero, eh, y no tengo en mi cabeza una campaña tan sucia, tan sucia, marcada por la desinformación, el uso abusivo de la inteligencia artificial, las noticias falsas, el hecho de que líderes de opinión, opinadores, periodistas, eh, sean los canales para replicar esas falsedades. La creación indiscriminada de supuestos medios digitales que no sé de dónde aparecen, que tienen un número importante de seguidores, pero nadie sabe quiénes están detrás de esos medios digitales, para posicionar determinadas narrativas. O sea, de verdad, horrible, horrible lo que estamos viviendo. Y por supuesto, ocurre en esta campaña un escenario similar al que estamos viviendo, al que vivimos hoy. Vivimos hoy en esta campaña un escenario similar al que ya enfrentamos en el último tramo, tanto de la primera vuelta cuanto de la segunda vuelta del año 2023. Antes de la primera vuelta electoral, 4 días antes del debate de primera vuelta y una semana y media antes de la primera vuelta electoral, ocurrió el crimen de Fernando Villavicencio. Está claro que ese crimen, que ese asesinato, ese magnicidio, marcó la elección del año 2023. Está claro que hay un antes y un después en las preferencias electorales, en el ánimo de la gente, en la lectura política, relacionado con ese crimen. Un crimen que, transcurrido todo este tiempo, desde el 9 de octubre del 2023 hasta hoy, 9 de abril del 2025, no ha terminado de ser esclarecido. Un crimen que ha sido manoseado, porque además han manoseado la memoria de Fernando Villavicencio, con quien en lo personal yo no comulgaba. Sin embargo, yo sí soy de aquellos ecuatorianos a los que no necesitas comulgar con alguien para que te golpee un hecho. A mí sí me golpeó el asesinato de Villavicencio, como a buena parte del país, en la moral, en el ánimo, el darnos cuenta de que este país está destrozado, está destruido. Pero golpea aún más el manoseo de este caso y el manoseo de la memoria de quien en su momento fue político y candidato presidencial. Y el hecho de que hasta el sol de hoy no se ha logrado esclarecer el caso. Un caso que para la segunda vuelta electoral, la audiencia tuvo un episodio. La segunda vuelta fue el 15 de octubre del 2023. El 8 de octubre del 2023 apareció un post publicado por la señora Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Que bueno, ahora Verónica Zarauz, aquellos que antes le aplaudían, se solidarizaban con la señora Zarauz, hoy la insultan y le dicen un montón de cosas y viceversa. Porque para el 8 de octubre del 2023 hay que ver nomás, bendito Google y bendito timeline de X. Hay que revisar nomás el post que publicó la señora Zarauz y todo lo que le dijeron hoy, todo lo que le dijeron antes, quienes hoy en cambio la tratan de apoyar. Cómo la insultaron, cómo la maltrataron. ¿Qué publicó Verónica Zarauz el 8 de octubre del año 2023? Póngale por favor en pantalla, para quienes nos siguen. Ese día, Verónica Zarauz publica a las 8:32 de la noche del 8 de octubre del 2023, exactamente 7 días antes de la segunda vuelta electoral. Hay un post que ese mismo día en la tarde, a las 4:30 de la tarde, publica Rafael Correa, y es el post al que se refiere Verónica Zarauz.
Pues Correa publicaba: estar listos, como en la primera vuelta, están desesperados. A propósito, aumentaron un mes de investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esta mentira. Después de la victoria haremos una comisión internacional para que investigue, a no dejarse engañar nuevamente, posteaba Correa el 8 de octubre a las 4:31 de la tarde, 2023. A las 8:32 de la tarde, 4 horas después, le contesta Verónica Zarauz y le dice: alístate, porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti asesino. Le pone con mayúsculas. Gracias. Este post está en el timeline de Verónica Zarauz. Tuvo mucha viralización. Y claro, gente vinculada al correísmo la insultaba, odiabas tanto a tu marido como odias a Correa, tú no estabas en el lugar del funeral, por acá otra persona le dijo sátrapa, otra integrante de RC le decía pobre infeliz, un abogado evidente manipulación, acá conoces a los asesinos intelectuales, acá alguien le decía más arrastrada que eso imposible. Bueno, no tiene idea, pero ahí está. Verónica Zarauz no ha borrado ese post. Este post fue materia de mucha controversia durante ese día, porque ese mismo día y por esas horas, Cristian Zurita publicó algo similar. Tanto Cristian Zurita cuanto Verónica Zarauz. ¿Qué ha ocurrido, transcurrido todo este tiempo del 8 de octubre del 2023? Ha pasado todo el 2024 y han pasado los primeros 4 meses del 2025. Aparece la señora Verónica Zarauz. A mí no me sorprende lo que dijo la señora Zarauz en el video, que lo vamos a revisar, que también lo pusimos en la primera parte del espacio, porque durante las últimas semanas ella ya ha tenido en varios espacios mediáticos, ya ha tenido una postura crítica respecto de la fiscalía. O sea, no es sorpresivo, no es que, ¿cómo así la señora Zarauz dice hoy esto? No, no, no. Verónica Zarauz ha venido repitiendo, yo no diría en las últimas semanas, en los últimos meses, ha venido repitiendo una serie de cuestionamientos sobre el trabajo de la fiscalía. Otra cosa es que no es que todos los medios ahora, me imagino que no les conviene, le han invitado como le invitaban antes a Verónica Zarauz. Pero ella ya lo venía diciendo. Sin embargo, no con la contundencia y la frontalidad que lo dijo ayer. Alguna gente decía, esto debe haber sido creado con inteligencia artificial. No, no, no. Es un video que está en la cuenta de la señora Zarauz. Publicado a las 5:23 de la tarde de ayer, 8 de abril de 2025, denuncio al país y al mundo quienes están detrás del ocultamiento de la verdad y la manipulación política del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. Pongamos, por favor, el video de la señora Zarauz. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callado. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Aquí la verdad. Cuando pude tener acceso al testimonio completo, quedé horrorizada. Lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables. Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador. Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables.
Fue acordado esto en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Me ha quedado claro que ni Diana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo. Ni mis hijos ni yo encontraremos justicia con ellos. Después de esta denuncia pública, sé que estamos en grave riesgo y en total estado de indefensión. Basta de proteger al narcotráfico, basta de complicidad criminal entre los llamados a defender la verdad e impartir justicia. Este es un crimen de Estado y ya es hora que el país conozca la verdad. Yo me quedo sobre todo con la última parte que dice, ya es hora de que el país conozca la verdad. Pero va a ser muy complicado que el país conozca la verdad, si es que no hay esa intención de que efectivamente se pueda conocer la verdad. Este video genera una serie de inquietudes. El periodista Omar Jaén decía ayer, justamente suscribo lo que dice Omar, que no es la primera vez que habla Verónica Zarauz de este tema, ya lo vino señalando hace semanas o meses, de hecho pone fechas exactas Omar. Ella ya en febrero y agosto del 2024 advirtió esto que hoy aparece en un video. La gran interrogante es por qué lo hace hoy a través de un video 5 días antes de las elecciones. Por supuesto, esto se ha prestado también para la suspicacia del otro lado. Y leyendo, obviamente, los comentarios, aquella gente que se solidarizaba con Verónica Zarauz en 2023, hoy está que la insulta, ¿no? Que le dicen que se ha prestado, que cuánta plata ha recibido, que no sé qué, que no sé cuánto. En cambio, los otros, los que la insultaban, ya dicen al final siempre brilla la verdad, es una muestra de cómo ha estado la fiscalía, bla, 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 bla. En el fondo, y lo que les invito yo a ustedes a analizar, como he venido diciendo a lo largo de este tiempo, con sentido crítico, no dejen el pensamiento crítico con ese sentido crítico analizar el tema. En el fondo, estamos asistiendo otra vez a un nuevo episodio de manipulación de un magnicidio que no ha sido aclarado, cuya investigación no se ha cerrado, cuya investigación ha estado marcada por la opacidad, cuyo proceso además ha estado marcado por cosas inverosímiles como que detuvieron a 13 sospechosos y mataron en la cárcel a 7. No es que los mataron en la calle. Detuvieron a 13 y a 6 que estaban en la penitenciaria del Litoral los masacraron. Y uno más en la cárcel de Cotopaxi igualmente lo mataron. ¿Ya? Y resulta que cada cierto tiempo aparece este tema. Primicias decía hace algunos meses, entre el 7 y 8 de octubre de 2023, 7 de los 13 procesados como autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio fueron asesinados en 2 cárceles de Quito y Guayaquil. Entre los asesinados están los 6 colombianos que fueron arrestados la misma noche del crimen y quienes habían llegado al Ecuador para cometer el crimen contra el ex candidato presidencial. Además, en la cárcel de Inca fue asesinado José M., quien fue vinculado en instrucción el 8 de agosto del 2023. En la audiencia de vinculación, su defensa dijo que no tenía nada que ver en el caso, ya que lo único que hizo fue conducir como taxista. Sobre los asesinados, ¿no? 7 asesinados en la cárcel. Vamos con lo original que planteaba Verónica Zarauz en 2023 y de lo cual ahora ella dice que fue engañada. Se hablaba de un supuesto testigo protegido, ya que ese supuesto testigo protegido lo señalaban. Primero decían a Correa, luego decían al gobierno de Correa. Primicias publicaba el 9 de octubre del 2023, justo el día después de esta declaración. Unos $200,000 habrían recibido los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio. Hubo un intento previo el 1 de julio del 2023 durante una caravana en Santo Domingo y el autor intelectual sería, abro comillas, el gobierno de Correa, cierro comillas. Esas serían algunas de las revelaciones del testimonio anticipado de JPAM, aunque su declaración era reservada para en ese tiempo. No sé si al final esa declaración se liberó. Personas cercanas a Villavicencio que son partes procesales en el caso por asesinato han hecho públicos algunos elementos de la versión. A las 11:30 del 8 de octubre de 2023, el mismo día que publicó el post original la señora Zarauz llamando asesino a Correa, el testigo se presentó en el complejo judicial del norte de Quito. En ese sitio ingresó a la cámara de Gesell para rendir el testimonio anticipado por el asesinato de Villavicencio.
Esta es una herramienta que usa la Fiscalía para resguardar a una víctima en este caso o a un testigo protegido. La cámara consta de 2 salas, una de observación y otra de entrevista. Ambas salas están separadas por un vidrio de visión unilateral, es decir, no se puede ver el rostro del testigo. En la sala de observación se ubican todos los operadores de justicia como el juez, fiscal y abogados, mientras que en la otra está solo el testigo. El testimonio fue tomado luego del cierre de la instrucción fiscal del caso, por lo que no servirá como prueba de un eventual juicio contra los autores materiales del asesinato, sino que es la línea de base para el inicio de una nueva investigación previa para dar con los autores intelectuales. Abro paréntesis, esto fue 8 de octubre del 2023. Se abrió una nueva investigación, tenemos nuevos elementos, ese testimonio anticipado, supuesto testimonio anticipado se incorporó. No sé si alguno de mis colegas o alguien de la audiencia me puede confirmar aquello porque no tengo yo ese dato. ¿Quién es este testigo anticipado? JPAM, ecuatoriano que tiene un prontuario penal con 4 casos por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada entre 2017 y 2023. Según habría revelado en su testimonio, el testigo no habría participado directamente en el asesinato de Villavicencio, pues no acudió porque su vehículo se dañó previamente. Sin embargo, conoce los detalles de la planificación, montos cobrados y los autores intelectuales. El ahora testigo protegido formaba parte de una banda que se dedicaba al microtráfico, receptación, robo, tráfico y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos. Su proveedor de droga eran los Lobos. Esta organización delictiva era dirigida por la hora C, quien es una de las 6 procesados como autores materiales del asesinato de Villavicencio y que seguía con vida. El seguimiento a Laura C., JPAM y los otros miembros de esta banda empezó el 13 de enero del 2023. Dentro de esas pesquisas, dice la nota, el 9 de agosto del 2023, el día del asesinato de Villavicencio, los agentes observaron a Laura C. en el asiento del copiloto de un vehículo blanco Kia Sportage que lo conducía uno de los asociados, identificado con el alias de Cholún. Cholún y Laura C. salieron de la Ecuatoriana al sur de Quito, rumbo al Valle de los Chillos. En el trayecto, el Kia fue custodiado por 2 motocicletas. Una de ellas, de marca Honda, tenía la placa ABO88J. Esa misma motocicleta de color blanco fue abandonada horas después, cerca de la escena del asesinato de Villavicencio en el norte de Quito, específicamente en los exteriores de una panadería. Esos detalles forman parte del expediente por un caso de delincuencia organizada en el que son procesados Laura C. y JPAM. La instrucción fiscal comenzó el 2 de septiembre del 2023 y 6 días después Laura C. fue vinculada al caso Villavicencio. No pasó lo mismo para JPAM. ¿Quién es este señor? El supuesto testigo protegido, el que dijo que el autor intelectual era, abro comillas, el gobierno de Correa, cierro comillas. Incluso es el procesado del que menos se habla en el caso por delincuencia organizada. La Fiscalía no reveló su papel en esta estructura y tampoco pidió que sea detenido preventivamente. Esto hay que revisar para entender a qué se refiere la señora Zarauz. Para comprender por qué ella el día de hoy dice que fue engañada. ¿Por qué el 8 de octubre a las 8:31 de la noche ella publicó un post diciendo que tienen la versión de un testigo protegido y señala directamente a un responsable? ¿Y por qué? Todo este tiempo después, ella aparece y dice, me engañaron, me indujeron a mentir, porque no es así. Lo hace 5 días antes de las elecciones y lo hace el día en que Diana Salazar Méndez cumplió los 6 años de su gestión como fiscal general del Estado, gestión que no va a terminar porque ella va a seguir de manera indefinida hasta ser legalmente reemplazada, legal y constitucionalmente reemplazada, que es un tema que ya analizamos el día de ayer. Mi punto es todo el manoseo que hay en este caso. Y lo que recibimos como respuesta de la Fiscalía es un falso. Póngame el falso de la Fiscalía, por favor. Esta es la típica, ¿no? La señora hace una denuncia, entonces tenemos este post de la Fiscalía, en donde ayer le ponen falso en toda la cara de la señora Zarauz. Y dice, Fiscalía rechaza las opiniones vertidas en este video cuyo contenido carece de fundamentos, por lo tanto es falso con mayúscula, y hace un llamado a no usar información de investigaciones previas con fines políticos y electorales para encubrir a los responsables. Gracias. Esa es la respuesta de la Fiscalía. Mi conclusión sobre esto es que asistimos otra vez a un nuevo capítulo de manipulación de un crimen que le dolió a este país
se haya o no se haya sido partidario del señor Villavicencio. Pues ese crimen golpeó a este país. Pero volvemos a hablar de este crimen. Volvemos a asistir a un episodio de manipulación a vísperas de un proceso electoral. Un crimen que aparece cuando conviene a ciertos actores políticos, ¿no? Un crimen del cual se derivaron una serie de hechos como el del tema del celular. El celular más indestructible de la galaxia, sobre el cual se han tejido una serie de conjeturas sobre su contenido y sobre cuyo contenido efectivamente la Fiscalía no ha querido investigar, o al menos no le ha dado crédito para hacer una investigación imparcial, cosa que no va a pasar. Sobre todo lo que se ha dicho en los últimos meses del contenido del celular de Fernando Villavicencio, que alguna gente con mucha agilidad lo difundió a diestra y siniestra. O sea, la gente que difundió el contenido del celular de Villavicencio no difundió el supuesto contenido del celular de Augusto Verduga, y viceversa, porque así somos en este país. Aquí compramos el argumento dependiendo de quién lo dice. La gran interrogante es, ¿este tema salta 5 días antes de las elecciones? ¿Tendrá alguna incidencia en el proceso electoral? Pensándolo mal, ¿por qué la señora Zarauz decide salir en un video? ¿Acaso se anticipó a algo? Es que es inevitable, justamente con base en el pensamiento crítico que yo les planteo, pensar mal. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hoy? ¿Por qué antes de las elecciones? ¿Por qué el día que termina Diana Salazar su gestión? Que finalmente ella se va a mantener en el cargo hasta ser reemplazada. Es inevitable que haya suspicacias en torno a este tema. Algunos mensajes. ¿Qué me dice Andrés? El caso del asesinato de Villavicencio se han registrado por casualidad, o quién sabe por qué o con qué intención, una serie de hechos. Una cadena de hechos desafortunados que, lejos de permitir esclarecer su muerte y dar con los responsables, parecen haber coincidido para enterrar para siempre la verdad. Totalmente de acuerdo. Todo esto ante la pasividad de la Fiscalía y un manoseo burdo. Es que yo hago mías estas palabras, Andrés. Que ha sido mi posición a lo largo de todo este tiempo. Este caso, que debió haber sido manejado con una prolijidad y una transparencia y una seriedad impresionantes, para que alguna vez este país pueda tener un baño de verdad, ha sido manejado con con un manoseo impresionante, siempre atado a los tiempos políticos. E incluso algunos metiéndose en las cuestiones familiares, ¿no? De la familia de Villavicencio, de la viuda de Villavicencio, etcétera. Algunos, sin ningún rubor, tal cual. Acá Osvaldo Bravo me dice, sería bueno conocer las opiniones de las hijas. Efectivamente, ha habido un pronunciamiento de las hijas. De Amanda Villavicencio. Amanda Villavicencio, ayer a las 11 de la noche, escribió lo siguiente. Ante los recientes pronunciamientos de diversos actores políticos respecto del asesinato de nuestro padre Fernando Villavicencio, nos vemos en la obligación de manifestar lo siguiente. Repudiamos que el cobarde asesinato de nuestro padre, un demócrata que dedicó su vida a combatir las mafias narcopolíticas, sea utilizado para obtener réditos políticos, en especial en las horas finales de la campaña electoral. Condenamos cualquier intento de manipulación de las indagaciones sin importar su origen. Exigimos a las autoridades avances concretos y verificables que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de este magnicidio. Las acusaciones difundidas en redes sociales deben basarse en pruebas, no en especulaciones. Esto siempre. Siempre. Amanda Villavicencio, siempre. Las acusaciones deben basarse en pruebas, no en especulaciones. Resulta siniestro que el correísmo, una organización con evidentes vínculos con el crimen organizado que persiguió a nuestro padre por haber investigado sus delitos y crímenes, intente hoy lavar su nombre y pretenda impunidad, apalancándose en declaraciones aparentemente calculadas para beneficiar a esa tienda política apoyados en cajas de resonancia del crimen organizado. Exigimos verdad y responsabilidad. La politización de este crimen en plena contienda electoral no solo oscurece el camino hacia la justicia, sino que agrava nuestro dolor como familia. La verdad no tiene precio. Este comunicado lo suscriben Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval. Yo pregunto, ¿están insinuando, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval, están insinuando que detrás de Verónica Zarauz está el correísmo? Planteo como inquietud. A propósito de lo que señalan, no mencionan a Verónica Zarauz. Hablan de actores políticos, diversos actores políticos,
no mencionan el nombre de Verónica Zarauz. Exigen avances concretos a las autoridades, ¿ya? Pero no suscriben lo denunciado por Verónica Zarauz e insisten en que cualquier acusación difundida en redes debe basarse en pruebas. Esto debe ser siempre. Pero está claro que aquí hay una distancia de las hijas de Villavicencio respecto de la viuda de Fernando Villavicencio, la señora Zarauz. Justamente Omar Caiza Luisa me compartía esta declaración una declaración de Amanda Villavicencio, en cambio, una declaración anterior de Amanda Villavicencio, en donde también era crítica respecto del manejo del proceso de investigación. Que el doctor Guamán me dice, qué difícil la situación política de este país. Con decirle a alguien correcta se deslegitima cualquier opinión crítica al gobierno anterior de turno. Felipe Pesantes, hola Feli, bienvenido. ¿Sería loco pensar que el asesinato de Villavicencio solo benefició a Novoa en 2023? Pregunta. ¿Y más loco sería pensar que a lo mejor eso pasó para beneficiarlo? Bueno, el correísmo siempre ha sostenido que es una tesis que yo siempre la discuto y la cuestiono, de que mataron a Villavicencio para impedir que ellos ganen las elecciones. O sea, me parece a mí una manera extremadamente simplista y hasta burda de referirse a un crimen. Patricio Valdivieso dice, ya no hay a quien creer. Si la misma familia de Villavicencio cambia de parecer. Esteban Mejía, piensa mal y acertarás. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar? Nada. Pasarán estos días de la campaña electoral. Pasarán las elecciones del día domingo. Y no se volverá a hablar de este tema. Se los firmo. Como las viejas confiables que aparecen en cada campaña electoral. Esa es otra vieja confiable que aparece desde la campaña electoral del 2023. Apareció en la segunda vuelta del 2023, ha aparecido en varios episodios políticos, vuelve a aparecer en esta campaña electoral. Después del 13 de abril, dudo mucho que pase algo sobre este tema. Porque este país lamentablemente está dirigido por personajes que lideran instituciones a las cuales no les interesa que en realidad se llegue a la verdad. Les interesa el manoseo, les interesa la utilización de determinados temas para sus fines. ¿Cuáles son los fines? Los fines políticos. ¿La muerte de Villavicencio sí afectó a las elecciones? Sin duda alguna, Andrés. Pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es que el asesinato de Villavicencio sí afectó a las elecciones. Yo con lo que yo no comparto y lo que yo cuestiono es que se diga muy ligeramente que mataron a Villavicencio para impedir que Luisa González gane las elecciones en 2023. Ese argumento que lo repiten, yo no lo puedo suscribir. Pero de que el asesinato marcó un cambio de las preferencias electorales en 2023 es que no hay donde perderse. Sin duda alguna. Acá justamente, la Bibi dice, el magnicidio fue una semana antes fue 4 días antes del debate. Y antes del debate no aparecía Novoa, pero está claro que el asesinato afectó las preferencias electorales porque el presidente Novoa, candidato en ese tiempo, no figuraba en puestos estelares antes del asesinato de Villavicencio. Así es, tal cual. Todo lo del caso dice, lo del caso y cómo fue manipulado, sí es por lo menos sospechoso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar con este tema? Hay que comentarlo, ¿no? Y es una lástima que en lugar de estar debatiendo la situación de inseguridad que enfrentamos en el Ecuador, qué va a pasar después del 13 de abril, cómo vamos a enfrentar los aranceles impuestos por Estados Unidos, cómo vamos a hacer para enfrentar los gastos fiscales del segundo semestre del año, cómo vamos a responder a los guías penitenciarios que ayer se concentraron en los exteriores de la Plaza Grande pidiendo recursos y seguridad. En lugar de estar debatiendo esto, resulta que nos toca hablar del tema de Villavicencio que sigue omnipresente en la campaña. Y para cerrar, pueden o no suscribir a la señora Verónica Zarauz, pero por lo menos sean coherentes. Ya, sean coherentes. Porque los aplaudidores de antes hoy le insultan que da un contento. Y aquellos que le insultaban antes hoy le aplauden, pues, y retuitean todo lo que ella ha dicho. Porque les conviene para la campaña electoral. Así somos en este país. Tenemos una sociedad, un segmento de la sociedad que no tiene esa honestidad intelectual de por lo menos ser
mínimamente coherente. Para cerrar, mi doctora Soledad Montero dice, todo esto es por el actuar de la Fiscalía, por la metida de mano en ciertos casos mediáticos, mientras los de los ciudadanos comunes y corrientes duermen el sueño de los justos, una justicia selectiva siempre traerá un tufo, ¿ya?, sobre el actuar de las instituciones. Porque este caso ya debió haber sido resuelto hace rato. Lo sacan de cuando en cuando con cálculos políticos, como pasa con otros casos, que era la selectividad que yo ayer les planteaba cuando les invitaba a hacer el análisis sobre los 6 años de la gestión de la señora fiscal general del Estado, hacerlo con sentido crítico y no decir que todo lo que ella hizo fue malo o que todo lo que ella hizo fue bueno. Ese es uno de los grandes temas que se les ha olvidado avanzar a la Fiscalía General del Estado. Tengamos ese juicio crítico y ese sentido crítico.